Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia del Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Hoy 29 de agosto tenemos una entrevista vía Zoom con el doctor Eduard Álvarez Irala. Él es maestro universitario y doctor en Derecho Penal, con quien vamos a hablar sobre el tema de la reforma y la situación de nuestro sistema de justicia. Doctor Álvarez, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, señor Carlos Rivera. Un placer de estar con usted y con su teleaudiencia. Como mencionábamos en la introducción, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de nuestro sistema de justicia, ¿no? Tan venido a menos, tan golpeado, y siempre se habla del tema de la reforma de nuestro sistema de justicia, que es necesario, que no debería pasar mucho más tiempo para que se inicie con esta. Doctor, ¿qué debería implicar una reforma de nuestro sistema de justicia? Ya que en el Congreso hay una comisión especial que está abocada a esto. Sí, mire, quisiera recordar lo que en algún momento dijo un destacado procesalista argentino que trabajó en la reforma procesal de Latinoamérica, en todos los países donde se implementó el actual modelo procesal penal, que es el profesor Alberto Binder. Y él identificaba entre algunos de los elementos que se necesitaba para una reforma, en primer lugar, un factor importante, que es el que no tenemos nosotros, el elemento humano. El elemento humano. 1. 2. El presupuesto. En estos momentos hemos visto cómo una comisión de fiscales han salido reclamando por un mayor presupuesto, porque justamente no tienen los recursos para poder cumplir su labor, ¿no es cierto? Ese es un segundo elemento. Tercero, se requiere de la tecnología apropiada para poder hacer frente a tipos de criminalidad avanzada. Hoy en día los delincuentes van no 10 pasos adelante de las instituciones que persiguen el delito, porque la tecnología está a disposición de ellas y el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial está años luz, ¿no?, retrasada con respecto a ese aspecto. Entonces, elemento humano, presupuesto, tecnología y un aspecto que es importante, una capacitación, pero una capacitación seria, no las capacitaciones que se hacen hoy en día. Entonces, estos son algunos de los elementos que, recogiendo las palabras de este destacado profesor argentino, se requieren para iniciar un proceso de reforma. Proceso que, por cierto, le diré, ha habido varios intentos. Y mire usted, pese a que fue un gobierno de facto, como el gobierno de Fujimori con Montesinos, se le encargó un proceso de reforma al almirante de Lepiani. Y ese fue un intento positivo, porque realmente sí se inició una reforma. E inclusive, mire usted, quienes estaban trabajando la reforma, quienes estaban al mando de la Academia de la Magistratura, recuerdo yo, porque fui la primera promoción de egresados de la Academia de la Magistratura, si no más recuerdo, el director de la Academia, no sé si era el doctor Marcial Rubio o el constitucionalista, en este momento no recuerdo, pero eran destacados profesores y hubo un buen intento de reforma. Luego quedó sin efecto y vino otras iniciativas como el Seriajus, ¿no?, alentado por instituciones como Justicia Viva, que también quedó en nada. Y hoy se pretende hacer una reforma de justicia a través del Congreso, pero con un Congreso que no tiene legitimidad y claro, que de acuerdo a sus miembros no encuentro, salvo honrosas excepciones como la doctora Echaíz, no tiene gente capaz para iniciar una reforma de esta naturaleza. Doctor, usted mencionaba entre estos 3 o 4 puntos para una reforma el tema del elemento humano y también la capacitación constante. Esto me lleva a pensar que
el elemento humano que tenemos en nuestro sistema de justicia no es el adecuado, hay un déficit no de número, sino de capacidad. Por supuesto. Y además, le diré una cosa, culpa de ello tiene las universidades del país. Porque ¿de dónde sale el elemento humano que va a ir a instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial? ¿No? Salen de las universidades. ¿Cuántas universidades no licenciadas tenemos por su falta de capacidad académica? Y cuando usted va, por ejemplo, al Ministerio Público, al Poder Judicial, encuentra el personal que labora en estas instituciones que son de esas universidades no licenciadas. Le voy a poner un ejemplo de un gran maestro universitario que falleció hace unos años y que en el mundo del derecho y sobre todo en el mundo del derecho penal es muy conocido, no solamente en el Perú, sino en América Latina, porque ha representado al país hasta en la ONU, que es el maestro Felipe Villavicencio Terreros. Él era el director del posgrado de la Universidad de San Martín de Porres. Una vez me dice, yo como jefe de la maestría de penal, me dice, Edward, tenemos un serio problema. Han ingresado, porque la universidad no le cierra las puertas a nadie, sino que ya durante el desarrollo, ¿no?, de los cursos aprobarán o desaprobarán. Y me dice, Edward, hay gente que proviene de estas universidades no licenciadas y no tiene la menor idea de lo que es el delito. Entonces pretenden que en posgrado se le enseñen lo que no aprendió en pregrado. Y tenemos de otras universidades como San Marcos, San Martín, que ya tienen otro nivel. Entonces hay un desfase. Ya, y ese tipo de personal es el que va hoy en día a formar parte, ¿no?, de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces es gente que no está capacitada. Ahora, doctor, hace unos días se dio una especie de concurso, ¿no?, para, digamos, nombrar a fiscales supremos, ¿no? Lamentablemente, no sé si la palabra es lamentablemente, ninguno aprobó. Sí. ¿Esto qué revela? ¿Cuál es su análisis al respecto? Mire, en esas instancias, cuando se eligen magistrados supremos, llámese del Poder Judicial o de la Fiscalía, no solamente se evalúa la capacidad académica, ¿no es cierto?, sino también otras habilidades blandas que deben poseer, ¿no?, y que seguramente en la evaluación no las han logrado obtener. Pero además también la modalidad de los exámenes es analizar un caso. Y el juez peruano, el fiscal, está acostumbrado a aplicar la ley y muchas veces no razona. A mí me sorprende porque entre los postulantes sí habían candidatos a la fiscalía destacadas como la doctora López Wong, ¿no? Y por ahí uno que es fiscal supremo, y al final desaprobaron, ¿no? Entonces, resulta curioso, conozco académicamente a algunos de ellos, son profesores universitarios, y me imagino que en el desarrollo de los casos o en determinadas habilidades blandas, como le digo, que también se requieren para ser magistrados, seguramente no las pudieron superar, ¿no? Y fue la decisión de la Junta. Ahora, yo creo que hay otro componente, y seamos realistas, no podemos alejarlos de la realidad cuando hacemos un análisis. Se han ido reincorporando fiscales supremos, y en estos momentos el Ministerio Público no tiene presupuesto para nuevas plazas. Entonces, ¿a dónde iba a ingresar esos nuevos fiscales que iban a ser nombrados? Claro. Ese es otro gran problema, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay varios factores que han incidido, creo yo, en la decisión de nombrar fiscales. Pero yo, si usted me permite, quiero poner acento en un problema que tuve la oportunidad de conversar con un ex miembro de la Junta Nacional de Justicia anterior, el doctor José Ávila Herrera. Yo le decía, ¿por qué ustedes nombran como jueces a quienes han tenido toda una trayectoria de fiscales toda su vida? Esto es significativo y le explico por qué. Porque el fiscal está formado, tiene una concepción, claro, ¿no es cierto?, persecutoria. Tiene una visión diferente, ¿no? Totalmente.
y el juez tiene que ser un tercero imparcial. Claro. Y cuando ese fiscal pasa a ser después de 8, 9, 10 años, nadie lo va a cambiar, ¿no? Entonces, cuando llega al cargo del juez, actúa muchas veces como fiscal, salvo excepciones, y terminamos, pues, que los conflictos no se resuelven de la mejor manera, sino ya hay un sesgo que viene arrastrando, no intencionalmente, sino como consecuencia de su proceso de formación y su experiencia profesional. Claro. Doctor, hay un tema también que digamos, preocupa, ¿no? El tema de los jueces provisionales, ¿no? Sí. Que parecen eternos. Le quita sentido a la palabra provisional. ¿Cómo es que hay tantos y duran tanto tiempo? Mire, ese es uno de los graves problemas que tenemos, la provisionalidad. Creo que el mayor porcentaje de jueces, y voy por la Suprema, en la Corte Suprema, por ejemplo, en la sala permanente que preside el profesor San Martín, docente y destacado magistrado, ¿no? Solo hay 2 titulares, los otros 3 son suplentes, provisionales, ¿no? Entonces, la provisionalidad, que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que viola el debido proceso. ¿Y por qué viola el debido proceso? Porque ese provisional es designado por el presidente de turno y está condicionado a quien lo designa. Claro. Si tú actúas de tal o cual manera, lo más probable es que te repongan a tu puesto anterior. Entonces, es más manejable un provisional, ¿no? Claro, a ese nivel ya las influencias, las presiones se evidencian, ¿no es cierto? Claro. Y definitivamente la provisionalidad viola el debido proceso y el proceso no es justo. Y las decisiones no responden realmente a lo que debería ser una evaluación objetiva, racional, de lo que es la prueba actuada en un juicio. Doctor, desde hace algunos meses y precisamente hace algunas semanas, la ciudadanía ha presenciado una especie de novela media turca en el Ministerio Público, ¿no? Con órdenes de la Junta Nacional para la Reposición de Patricia Benavides, por un otro lado del Espinosa, que pedía una serie de requisitos más, se termina judicializando decisiones de la Junta. ¿Qué daño le hace esta novela al Ministerio Público? Muchísimo, muchísimo, porque se evidencia claramente que en el Ministerio Público no hay unidad. Y esto no había pasado en años anteriores. Como docente universitario y como abogado en ejercicio, uno tiene la oportunidad de conversar con fiscales. Y ténganlo por seguro que el 90% de los fiscales de categorías inferiores, superiores, provinciales, no están de acuerdo con lo que están sucediendo. Y es más, su sentir, ¿cuál es? Que se vayan todos. Que se vayan todos. Porque son todos los causantes de la crisis que atraviesa el Ministerio Público. No es posible que una institución, ¿no?, se dedique a pelear en tanto la criminalidad avanza desmesuradamente. O sea, ellos han priorizado, ¿no es cierto?, la pelea por los cargos, por el posicionamiento de los cargos, y han dejado la lucha por perseguir el delito. Claro. Y esto trae como consecuencia las críticas, a veces incorrectas, otras correctas, que la Policía Nacional hace al Ministerio Público. Pero las hace, ¿por qué? Porque el Ministerio Público no tiene un vocero que informe en qué casos la policía actuó mal y por qué tienen que poner en libertad a una persona. Entonces, toda esta anarquía que reina en el Ministerio Público ha afectado a la institución, y gran porcentaje de los fiscales, téngalo por seguro, prefieren que todos los fiscales supremos se retiren ya del cargo. Ahora, llamó la atención hace unos días el propio fiscal supremo recientemente repuesto, Tomás Gálvez, se mostraba a favor de que nos vamos todos, ¿no?, y una reforma.
¿Alguna vez usted había presenciado una situación como esta de que un propio fiscal supremo dijera mejor no vamos todos y hagamos la reforma de una vez? No, es la primera vez y creo que es una respuesta honesta porque está, creo que de adentro, está viviendo, ¿no? Imagínese usted qué será esa Junta de Fiscales Supremos cuando se reúne, Claro. ¿no? Si la actual fiscal denuncia a Patricia Benavides, la doctora Patricia Benavides denuncia a la otra, el fiscal Pablo Sánchez está denunciado, el doctor Tomás está en una investigación, discúlpame, pero yo no veo cómo puedan conciliar, cómo puedan conversar y afrontar los problemas y las necesidades urgentes que tiene el Ministerio Público. Claro. ¿No? El Es ambiente muy laboral del que se llama, del que normalmente se habla en empresas, ¿no? ¿Cómo calificas el ambiente laboral? Ahí deben estar calificados en 0, ¿no? y mire usted, esto nunca había pasado en el Ministerio Público, se respetaba la jerarquía, el fiscal provincial respetaba a su superior y hacía a su supremo. Hoy un fiscal provincial, disculpe la expresión vulgar o del argot común, ¿no es cierto? Un fiscal provincial pecha a su supremo. Ujú. Y eso nunca ha habido desde que el primer fiscal de la nación, ¿no? Cuando la sede quedaba en el centro cívico, que era el doctor Ortiz de Ceballos, cuando estuvo el doctor Pedro Méndez Jurado, el doctor Catacora González, ¿no es cierto? La doctora Echaíz, destacados magistrados que nunca permitieron que hubiera este tipo de situaciones que hoy se presentan en el Ministerio Público. Hoy en día reina la anarquía y está dividido como está dividido el país. Ahora, ¿no? ¿esto tiene que ver, doctor, con esta influencia de sectores políticos dentro del Ministerio Público también? Definitivamente creo que el Ministerio Público no es ajeno a los problemas políticos y definitivamente hay posiciones, ¿no es cierto? Y esas posiciones están enfrentadas y son las que generan el caos y la anarquía, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, nadie piensa en la institución, creo yo, y recuerdo mucho la experiencia de la reforma procesal en Chile. En Chile, cuando entró en vigencia el modelo procesal penal, que es similar al nuestro con algunas características propias, ellos vieron que había que cambiar la mentalidad. Este es un cambio de paradigma. Y hicieron invitaciones para jubilaciones anticipadas y que ingresaran fiscales preparados, capacitados en aplicar este nuevo modelo. Yo creo que es hora de recoger experiencias positivas y realizar esto en el país. Es hora que algunos digan, cumplí mi ciclo y me voy a retirar, ¿no es cierto?, por el bien de la institución. Y que los que asuman sean institucionalistas, ¿no es cierto?, Claro. que tengan amor a su institución. Doctor, para terminar, hablábamos hace un momento sobre el tema de la reforma y esta comisión que se ha creado en el Congreso. Bajo su punto de vista, este Congreso no tiene la legitimidad para afrontar un proceso tan importante como una reforma del sistema de justicia. Ahora, si se diera en el próximo Congreso bicameral, ¿no? Digamos que, según he entendido, es un Congreso bicameral, debería ser mucho mejor que el actual, se deberían rodear de los especialistas más destacados para abordar esto, digamos, no solamente que quede en manos de unos congresistas. Definitivamente, yo creo que muchos de los que llegan al Congreso sobre el sistema de justicia no saben nada o poco. Y aquí es para especialistas, pero cuando yo digo especialistas, me refiero a miembros de la academia, Ujú. no a los TikTokers, no a los abogados mediáticos, a los que aparecen en televisión y los magnifican y aparecen como el mejor abogado. En la academia hay maestros, hay gente que ha estudiado en el extranjero, que conoce. Le voy a citar nombres de profesores que nunca aparecen en la televisión y que son grandes abogados, pero no señalan que son grandes abogados y los sindican a los que salen en la televisión, los que hacen sus TikTokers. Ahora apareció la creación de instituciones
que no son universidades y que dictan cursos en cantidad, que cuestan 10 soles, 20 soles. Hay maestrías, le diré yo, que tienen convenios que cobran 200 soles y 400 soles. ¿Qué calidad de profesional vas a sacar si con esos montos no vas a poder cubrir los gastos de profesores? Claro. Le voy a decir, hay profesores destacados, por ejemplo, el doctor José Antonio Caro Young, estudió en Alemania, en Bonn, discípulo de uno de los grandes maestros alemanes, que es el doctor Gunther Jacobs, el doctor que no es mediático, Raúl Parión Arana, discípulo también de otro destacado profesor alemán en Múnich, que es el doctor Klaus Roxin. Usted tiene también al doctor Ciro Cancho, otro profesor destacado que estudió en Alemania. Tiene a la doctora Diana Milla, especialista en ejecución penal, y nunca la han llamado para ser la jefa del INPE, siendo la mejor especialista en el Perú actualmente en temas de ejecución penal, porque el sistema de justicia no solamente es fiscalía, poder judicial, policía, INPE, sino también el colegio de abogados y, ¿por qué no? Téngalo presente, la reforma universitaria, que las universidades han venido a menos. Hoy en día, para mí como docente, me es difícil aceptar que las bibliotecas estén vacías, porque como esto es la inteligencia artificial, el chat GTP, los alumnos ya no estudian, ya no razonan, ya no crean, ya no investigan. El nivel ha bajado y con eso no vamos a ningún lado, no vamos a tener calidad de profesionales y no va a existir ninguna reforma. La reforma va a ser en peor. Y cierro con esto. Hay un gran ejemplo en Chile. En Chile, en Santiago, hicieron la Ciudad de la Justicia, donde en un mismo sitio, edificios modernos, tienes al Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Poder Judicial, y por el sótano los internos suben a la sala de audiencias para ser juzgados. Un ejemplo de lo que debiera ser eso. Bien, sí, pues, ¿no? De verdad, es básico, no solamente el tema de la reforma, sino también el tema de elevar el nivel en las universidades, ¿no? Para ver los especialistas y los profesionales que salen de ellas, ¿no? Doctor, interesante conversar con usted, queremos agradecerle la entrevista. Le agradezco a usted por la oportunidad, un saludo para usted y todos sus televidentes, muy amable. Bien, amigos, estuvo con nosotros el doctor Eduard Álvarez Irala. Él es doctor en Derecho Penal, con quien hemos conversado largo y tendido sobre esta tan esperada y necesaria reforma de justicia. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.